Estaba embarazada de 7 meses cuando encontré en la mochila de mi esposo una lista con nombres. Todos eran moteles. Al lado de cada uno había una fecha. La más reciente, ayer. En la parte superior de la lista, escrito a mano, con Vanessa fue el mejor de todos. Me quedé paralizada, con la hoja entre mis manos temblorosas. Mi bebé se movió dentro de mí, como si sintiera mi angustia. Estaba sola en casa. Carlos había salido temprano para una supuesta reunión de trabajo. Había olvidado su mochila, algo muy raro en él, que siempre era tan cuidadoso con sus cosas. Busqué su teléfono por la casa, pero se lo había llevado. Típico de Carlos, nunca dejaba ese aparato fuera de su vista. Ahora entendía por qué. Nos conocimos hace 5 años en la universidad. Yo estudiaba administración y él economía. Carlos siempre fue carismático, el tipo de hombre que ilumina una habitación al entrar. Cuando me pidió salir no podía creerlo. Yo, Elena Martínez, saliendo con el chico más codiciado del campus. Nos casamos hace 2 años y todo parecía perfecto. La noticia del embarazo nos llenó de alegría. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. O al menos eso creía yo. Carlos besaba mi vientre cada noche y hablaba con nuestro bebé. Habíamos decidido que sería sorpresa. No queríamos saber el sexo hasta el nacimiento. Es parte de la magia, decía él. ¿Dónde quedó esa magia? Me preguntaba ahora, mirando la lista en mis manos. La tarde avanzaba y yo seguía sentada en el sofá, repasando cada nombre de hotel, cada fecha. Algunas coincidían con viajes de trabajo o noches con los chicos. Otras eran días normales, donde él llegaba tarde diciendo que había mucho trabajo en la oficina. Cuando escuché la llave en la puerta, escondí la lista bajo un cojín. Carlos entró, sonriendo como siempre. «Hola, amor», dijo, besándome en la frente. «¿Cómo están mis 2 personas favoritas hoy?» Lo miré fijamente, buscando en su rostro algún indicio de culpa, alguna señal de que era capaz de mentirme mientras llevaba a su hijo en mi vientre. «¿Quién es Vanessa?», pregunté directamente. Su sonrisa se congeló por un segundo, casi imperceptible para alguien que no lo conociera tan bien como yo. «¿Vanessa? No conozco a ninguna Vanessa», respondió quitándose la chaqueta. «¿Por qué preguntas?» Saqué la lista debajo del cojín y la sostuve frente a él. «Encontré esto en tu mochila». Carlos se quedó inmóvil. Vi cómo su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una excusa, una salida. «Elena, puedo explicarlo», dijo finalmente. «Adelante. Explícame por qué mi esposo tiene una lista de moteles mientras yo estoy embarazada de 7 meses. No es lo que parece, ¿no? Porque parece bastante claro. Con Vanessa fue el mejor de todos. ¿Qué parte no estoy entendiendo, Carlos?» Se sentó frente a mí, pasándose las manos por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Ha sido un error, Elena. Un terrible error». ¿Un error? ¿Te has estado acostando con otra mujer mientras yo llevo a tu hijo y lo llamas un error? Carlos se arrodilló frente a mí, tomando mis manos. «Fue algo sin importancia, te lo juro. No significa nada para mí. Tú eres mi esposa, la madre de mi hijo, mi familia. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con ella?», dudó antes de responder. «Unos meses. Desde que estoy embarazada», bajó la mirada, confirmando mi sospecha. Una ola de náuseas me invadió. «¿Quién es ella?» «Trabaja en la oficina, en contabilidad. Es nueva». Me levanté con dificultad, mi vientre de 7 meses limitando mis movimientos. «Quiero que te vayas», dije con una calma que no sentía. «Elena, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error estúpido, lo sé. Pero te amo. Amo a nuestro bebé. Si nos amaras, no nos habrías hecho esto. Por favor, dame otra oportunidad. Te prometo que nunca más volveré a verla. Haré lo que sea, pero no destruyamos nuestra familia». Me detuve, pensando en mi bebé. En unos meses tendría un recién nacido. ¿Realmente quería pasar por todo eso sola? Las noches sin dormir, los pañales, las consultas médicas. ¿Me juras que terminará todo contacto con ella?, pregunté finalmente. «Te lo juro por nuestro hijo. Nunca más la veré». Esa noche, Carlos durmió en el sofá. Yo pasé horas mirando al techo, pensando en qué había salido mal. ¿Acaso mi cuerpo cambiante ya no le atraía? ¿Era esta Vanessa más joven, más bella? ¿O simplemente Carlos era incapaz de ser fiel? A la mañana siguiente, Carlos preparó el desayuno y me trajo flores. Me prometió nuevamente que todo había terminado con Vanessa, que había sido un error y que solo me amaba a mí. Quería creerle. Por mi bebé, por la familia que habíamos planeado. Quería darle otra oportunidad. «Una condición», dije mientras tomaba mi té de hierbas. «Quiero que cambies de trabajo». «¿Qué?» «Pero Elena, estoy a punto de conseguir un ascenso. No puedo vivir sabiendo que la ves todos los días. Si realmente quieres que intentemos salvar esto, necesito saber que no la verás más». Carlos asintió después de un momento. «Tienes razón»,
buscaré otro trabajo. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Durante las semanas siguientes, Carlos fue el esposo perfecto. Venía directo a casa después del trabajo, me preparaba baños calientes para mis pies hinchados, masajeaba mi espalda cuando el dolor aparecía, me mostraba las solicitudes de empleo que enviaba y hasta me pidió que lo acompañara a un par de entrevistas. Quería creer que habíamos superado la crisis, que nuestro matrimonio se había fortalecido. Pero una noche, mientras Carlos se duchaba, su teléfono sonó en la mesita de noche. Normalmente no lo habría revisado, pero después de lo ocurrido, la confianza se había roto. El mensaje era de un tal Miguel, preguntando si se verían esa noche en el lugar de siempre. Algo no cuadraba. Miguel era el mejor amigo de Carlos, pero nunca se referían a sus encuentros así. Revisé más mensajes y encontré toda una conversación. Miguel era Vanessa. Habían continuado viéndose todo este tiempo. No dije nada esa noche. Necesitaba pensar, planear mi siguiente paso. Carlos había roto su promesa, pero esta vez no iba a confrontarlo de inmediato. Esta vez sería más inteligente. Necesitaba saber más sobre esta mujer que estaba destruyendo mi matrimonio. Decidí seguir a Carlos al día siguiente. Pedí un día libre en mi trabajo y lo seguí hasta un café en el centro. Allí la vi por primera vez. Alta, delgada, cabello oscuro y largo. Vanessa. Se saludaron con un beso que duró demasiado para ser amigos o compañeros de trabajo. Mientras los observaba, sentí una mezcla de dolor y rabia creciendo dentro de mí. Mi bebé se movió, recordándome que no estaba sola en esto, que tenía que ser fuerte por los dos. Lo que más me impactó no fue ver a mi esposo besando a otra mujer. Fue reconocer su rostro. Ese rostro que había visto tantas veces en reuniones familiares. Vanessa, mi prima. La misma que siempre había estado celosa de mí desde que éramos niñas. La misma que una vez me dijo que algún día tendría todo lo que yo tenía. No estaba preparada para esa revelación. Mi propio esposo me engañaba con mi prima. La traición era doble. Cortaba más profundo de lo que podía soportar. Mi mundo se desmoronaba mientras los veía reír juntos, ajenos a mi presencia, ajenos al dolor que me estaban causando. Regresé a casa antes que Carlos. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto. Mi prima Vanessa y mi esposo. No podía creerlo. Decidí no confrontarlos inmediatamente. Necesitaba entender mejor qué estaba pasando. Esa noche, Carlos llegó con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, me preguntó mientras se aflojaba la corbata. Normal, respondí, tratando de mantener mi voz estable. ¿Y el tuyo? Otra entrevista de trabajo. Creo que esta vez tengo posibilidades. Otra mentira. Quería gritarle a la cara que lo había visto, que sabía todo, pero me contuve. ¿Has hablado con alguien de tu familia últimamente?, preguntó Carlos de repente. Me tensé. ¿Por qué me preguntaba eso? ¿Acaso sospechaba que yo sabía algo? No. ¿Por qué? Por nada en especial. Solo pensaba que podríamos organizar una cena familiar pronto, para celebrar que pronto seremos padres. La idea de ver a Vanessa en mi casa, fingiendo que todo estaba bien, me revolvió el estómago. Ya veremos, respondí vagamente. Durante los días siguientes, seguí investigando. Revisé el celular de Carlos cuando dormía, encontrando mensajes que confirmaban lo que ya sabía. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir que su aventura con Vanessa no era reciente. En algunos mensajes antiguos, que Carlos no había borrado por descuido, hablaban de cómo se habían visto a escondidas de Elena desde antes de mi embarazo. La traición era más profunda de lo que pensaba. Decidí hablar con Vanessa directamente. Le envié un mensaje pidiéndole que nos viéramos para almorzar, sin mencionar a Carlos. Ella aceptó, probablemente pensando que yo no sabía nada. Nos encontramos en un restaurante cerca de mi oficina. Vanessa llegó puntual, vestida impecablemente como siempre. Me saludó con un beso en la mejilla. Elena, qué gusto verte, dijo con una sonrisa falsa. Mira qué grande está tu barriga. ¿Cuánto te falta? 2 meses aproximadamente, respondí, observando cómo me miraba. Pedimos la comida y hablamos de temas superficiales. Ella preguntó por Carlos, mencionando casualmente que lo había visto en la oficina alguna vez. Cada palabra era una mentira. Vanessa, dije finalmente, cuando nos sirvieron el postre. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y me dijiste que algún día tendrías todo lo que era mío? Su expresión cambió por un segundo, pero rápidamente recuperó su sonrisa. ¿De qué hablas, prima? Éramos niñas. Decíamos muchas tonterías. Lo sé todo, Vanessa. Sobre ti y Carlos. Se quedó inmóvil, su cuchara de postre suspendida en el aire. Elena, no sé qué te han contado, pero no me han contado nada. Los vi juntos y leí sus mensajes. Vanessa dejó la cuchara y me miró directamente. Ya no había fingimiento en su rostro. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó con una frialdad que me sorprendió.
Quiero saber por qué. ¿Por qué mi esposo? De todos los hombres del mundo. ¿Por qué tenías que ir tras Carlos? Vanessa soltó una risa amarga. Siempre has tenido todo lo que yo quería, Elena. La familia perfecta, las mejores oportunidades y luego Carlos. El hombre que todas querían. Pero ¿sabes qué? Él me eligió a mí. Él no te eligió. Está casado conmigo. Vamos a tener un hijo. Un hijo que no quiere, dijo Vanessa con malicia. ¿No te lo ha dicho? Carlos nunca quiso ser padre tan pronto. Se sintió atrapado cuando le dijiste que estabas embarazada. Sus palabras fueron como un puñal. ¿Era cierto que Carlos no quería a nuestro bebé? Estás mintiendo, dije, aunque una parte de mí recordaba la expresión de sorpresa de Carlos cuando le di la noticia del embarazo. No fue exactamente la reacción entusiasta que esperaba. Pregúntale. O mejor aún, léele los mensajes que me envió cuando le contaste. Estaba desesperado. Si tampoco le importamos, ¿por qué sigue conmigo? Vanessa sonrió con suficiencia. Por tu familia, claro. Tu padre es un inversionista importante, ¿no? Carlos siempre ha sido ambicioso. Sabe que un divorcio ahora podría afectar sus planes de carrera. Me quedé sin palabras. Todo lo que creía sobre mi matrimonio se estaba desmoronando. Nos amamos, Elena, continuó Vanessa. Lo siento, pero es la verdad. Lo nuestro comenzó mucho antes de tu embarazo. Carlos iba a pedirte el divorcio, pero entonces quedaste embarazada y todo se complicó. ¿Y ahora qué? ¿Esperan que yo desaparezca para que puedan estar juntos? Carlos encontrará la manera de resolver esto. Siempre lo hace. Me levanté con dificultad, apoyándome en la mesa. Disfrútalo mientras puedas, Vanessa, porque si algo he aprendido hoy es que Carlos no es leal a nadie, ni a su esposa, ni a su hijo por nacer. Y ciertamente no a ti. Salí del restaurante con las piernas temblorosas. Las palabras de Vanessa resonaban en mi cabeza. ¿Realmente Carlos no quería a nuestro bebé? ¿Todo nuestro matrimonio había sido una farsa? Necesitaba respuestas, pero esta vez no iba a confrontar a Carlos directamente. Primero, tenía que verificar si lo que Vanessa me había dicho era cierto. Después de mi conversación con Vanessa, pasé días investigando. Revisé las cuentas bancarias, los correos electrónicos de Carlos, su computadora cuando él no estaba. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Carlos había estado transfiriendo dinero regularmente a una cuenta que no conocía. Al principio eran cantidades pequeñas, pero en los últimos meses las transferencias habían aumentado. También encontré correos donde hablaba con un agente inmobiliario sobre un apartamento. Un apartamento que nunca me había mencionado. Un viernes por la noche, Carlos me dijo que tenía una cena de trabajo. Otra mentira. Aproveché su ausencia para buscar más pruebas en su estudio. En el fondo de un cajón, encontré una carpeta con documentos legales, entre ellos, un borrador de acuerdo de divorcio. La fecha del documento era de hace un mes. Mientras leía las cláusulas, sentí que me faltaba el aire. Carlos no solo planeaba divorciarse, sino que estaba preparándose para renunciar a la custodia de nuestro hijo. El documento especificaba claramente que él cedería todos los derechos parentales a cambio de no pagar manutención. Estaba planeando abandonarnos, a mí y a su hijo. Esa noche, sentada en la oscuridad de nuestro dormitorio, lloré hasta quedarme sin lágrimas. El hombre con quien había compartido mi vida, con quien había planeado una familia, estaba dispuesto a renunciar a su propio hijo por no tener responsabilidades. A la mañana siguiente, Carlos regresó temprano, con el pretexto de que la cena había terminado antes. Me encontró en la cocina preparando té. Debí tener un aspecto terrible, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué te pasa, Elena? ¿Te sientes mal?, preguntó fingiendo preocupación. Estoy bien, solo cansada, respondí, sirviéndome una taza. ¿Cómo estuvo tu cena de trabajo? Bien, nada especial, dijo, acercándose para besarme en la frente. ¿Segura que estás bien? No quiero que te estreses. No es bueno para el bebé al que planeas abandonar. Pensé con amargura. Carlos, dije, tratando de mantener mi voz calmada. ¿Tú quieres a este bebé? La pregunta lo tomó por sorpresa. Claro que sí. Elena, ¿por qué me preguntas eso? Es que a veces tengo la sensación de que no estás tan emocionado como yo con su llegada. Carlos se sentó frente a mí, tomando mis manos. Amor, estoy nervioso. Como cualquier padre primerizo, pero por supuesto que quiero a nuestro hijo. Otra mentira. Me pregunté cuántas veces me había mentido así, mirándome a los ojos con esa expresión sincera que ahora sabía era completamente falsa. Me alegra oír eso, dije forzando una sonrisa, porque estaba pensando que deberíamos comenzar a preparar todos los documentos legales, ya sabes, testamento, seguro, ese tipo de cosas, para proteger al bebé. Carlos palideció ligeramente. ¿Por qué piensas en eso ahora? Aún falta para que nazca. Nunca se sabe lo que puede pasar, Carlos.
Quiero asegurarme de que nuestro hijo esté protegido en cualquier circunstancia. Por supuesto, dijo después de un momento. Tienes razón. Durante las semanas siguientes, comencé a ejecutar mi plan. Le propuse a Carlos que pusiéramos la casa a mi nombre, argumentando que así protegeríamos nuestro patrimonio en caso de problemas con sus futuros socios comerciales. Sorprendentemente, aceptó sin muchas preguntas. Probablemente pensaba que, de todas formas, él no quería la casa después del divorcio. También le sugerí abrir una cuenta de ahorros para el bebé, a la que ambos aportaríamos mensualmente. Carlos, quizás por no levantar sospechas, comenzó a transferir sumas generosas. Dinero que, sin que él lo supiera, estaba asegurando nuestro futuro, el de mi hijo y el mío. Mientras tanto, seguía monitoreando sus comunicaciones con Vanessa. Se veían casi a diario y sus planes seguían avanzando. Habían elegido el apartamento que encontré en los correos y planeaban mudarse juntos en cuanto yo entendiera la situación. Una tarde recibí una llamada del hospital. Las contracciones habían comenzado, demasiado pronto. Estaba de 32 semanas. Mi bebé era prematuro. Llamé a Carlos, pero no contestó. Finalmente, tuve que pedir un taxi y dirigirme sola al hospital. Cuando llegué, los médicos confirmaron que el parto se había adelantado. Me prepararon para una cesárea de emergencia mientras yo seguía intentando contactar a Carlos. No fue hasta que estaba a punto de entrar a quirófano que recibí un mensaje suyo. Estoy en una reunión importante. No puedo hablar ahora. Mi hijo nació a las 17:42. Un pequeño pero fuerte varón de 2.1 kilos. Los médicos aseguraron que estaba bien, aunque necesitaría quedarse en la incubadora unos días. Lo llamé Mateo, como habíamos acordado con Carlos meses atrás. Carlos apareció al hospital cerca de la medianoche, con aspecto desaliñado y olor a alcohol. Se disculpó por no haber llegado antes, inventando una excusa sobre un problema en la oficina que había requerido su atención inmediata. No mencioné que ya sabía dónde había estado realmente, celebrando con Vanessa el cumpleaños de ella, según los mensajes que había interceptado. Mientras observaba a Carlos mirar con indiferencia a su hijo a través del cristal de la incubadora, tomé una decisión. No iba a confrontarlo aún. No iba a mostrarle que sabía de sus planes. Iba a seguir con mi estrategia, asegurando mi futuro y el de Mateo, hasta que estuviera completamente preparada para enfrentarlo. Lo que Carlos no sabía es que yo ya no era la mujer ingenua que creía ciegamente en él. Ahora era una madre, y haría lo que fuera necesario para proteger a mi hijo. Durante mi estancia en el hospital, recibí la visita de mis padres y algunos amigos cercanos. Carlos aparecía brevemente, siempre con prisa, siempre con una excusa para marcharse pronto. Un día, olvidó su teléfono en mi habitación. Lo revisé rápidamente y encontré más mensajes con Vanessa, discutiendo cuándo sería el momento adecuado para hablar conmigo. Estaban esperando a que me recuperara del parto para darme la noticia de su relación. ¡Qué considerados! Después de 2 semanas, Mateo y yo finalmente pudimos salir del hospital. Carlos se ofreció a llevarnos a casa, actuando como el esposo preocupado y el padre orgulloso, pero yo podía ver a través de su fachada. Sus ojos no brillaban cuando miraba a nuestro hijo y revisaba constantemente su teléfono, esperando mensajes de Vanessa. Los primeros días en casa fueron agotadores. Mateo se despertaba cada 2 horas para comer y yo apenas dormía. Carlos se quejaba del llanto nocturno y comenzó a dormir en la habitación de invitados, con el pretexto de que ambos necesitábamos descansar. No tiene sentido que los dos estemos agotados, dijo. Además, tengo que estar concentrado en el trabajo. Estamos cerca de cerrar un negocio importante. Otro negocio importante. Otra mentira. Según los mensajes que había interceptado, estaba buscando activamente un nuevo trabajo, lejos de la ciudad. Parte de su plan para comenzar una nueva vida con Vanessa. Una mañana, mientras Carlos se duchaba, recibí una llamada de un número desconocido. Elena, soy Lucía, la secretaria de tu padre. Hola, Lucía. ¿Sucede algo? Tu padre quiere saber si Carlos asistirá a la reunión de esta tarde con los inversores. Dijo que lo ha llamado varias veces, pero no contesta. Me quedé confundida. ¿Qué reunión? Carlos no me ha mencionado nada. La reunión para discutir su participación en el nuevo proyecto. Tu padre dijo que Carlos estaba muy interesado. Le preguntaré y te aviso, respondí, tratando de ocultar mi sorpresa. Cuando Carlos salió del baño, le mencioné la llamada casualmente. Mi padre quiere saber si irás a la reunión de esta tarde. Carlos pareció nervioso. Ah, sí, la reunión. Quería sorprenderte cuando todo estuviera arreglado. Tu padre me ofreció un puesto en su empresa. ¿Un puesto? Nunca mencionaste que querías trabajar con mi padre. Es una gran oportunidad, Elena. Un sueldo mejor, prestaciones para la familia. Pensé que te alegrarías. Lo miré detenidamente, buscando cualquier señal de que mentía. Pero Carlos siempre había sido un excelente mentiroso. Suena bien, dije finalmente. ¿Cuándo ibas a contármelo?
cuando fuera seguro. No quería ilusionarte si no funcionaba. Después de que Carlos se fue, llamé a mi padre directamente. «Papá, ¿es cierto que le ofreciste un trabajo a Carlos?» Él me lo pidió, hija. Dijo que con la llegada del bebé quería un trabajo más estable, con mejor sueldo. Pensé que lo sabías. Por supuesto. Mentí. Solo quería agradecerte por ayudarnos. Sabes que haría cualquier cosa por ti y por mi nieto. Carlos tiene potencial. Y si realmente quiere formar parte del negocio familiar, estoy dispuesto a darle una oportunidad. ¿Y la reunión de hoy? Es para presentarlo a los inversores. Si todo va bien, comenzaría el próximo mes. Después de colgar, las piezas comenzaron a encajar. Carlos necesitaba asegurar su futuro financiero antes de abandonarnos. Un trabajo con mi padre significaba un mejor sueldo, contactos importantes, una posición de prestigio, todo lo que necesitaba para comenzar su nueva vida con Vanessa. Me sentí usada, manipulada. No solo me estaba traicionando con mi prima, sino que estaba utilizando a mi familia para sus propios fines. La rabia que sentí me dio una nueva determinación. Si Carlos quería guerra, la tendría. Esa noche, Carlos regresó tarde, con una sonrisa satisfecha. La reunión fue un éxito, anunció. Tu padre me presentó a todos como su futuro yerno y socio. Qué bien, cariño, respondí, fingiendo interés. Estoy muy feliz por ti. Por nosotros, Elena. Esto es por nuestra familia. Resistí el impulso de gritarle que sabía sobre sus planes, sobre Vanessa, sobre el acuerdo de divorcio. En lugar de eso, sonreí y le serví una copa de vino. Deberíamos celebrar entonces. Durante las semanas siguientes, intensifiqué mi plan. Con la excusa de ordenar nuestras finanzas para el futuro de Mateo, sugerí a Carlos que hiciéramos algunos cambios legales. Él, confiado en que yo no sabía nada de sus intenciones, aceptó sin cuestionarme. Estaba pensando, dije una noche mientras cenábamos. Ahora que Mateo está aquí, deberíamos actualizar nuestro testamento. Y quizás poner el coche a mi nombre, para equilibrar ya que la casa está a mi nombre. Claro, lo que tú creas mejor. También deberíamos abrir una cuenta de ahorros para la universidad de Mateo y tal vez considerar un seguro de vida para ambos. Carlos me miró, pensativo. ¿Por qué de repente te interesa tanto la planificación financiera? Ser madre me ha hecho pensar en el futuro. Quiero que Mateo esté protegido si algo nos sucede. Esa respuesta pareció satisfacerlo, porque no hizo más preguntas. Al día siguiente me acompañó a firmar los documentos para transferir el coche a mi nombre, y establecimos un seguro de vida donde Mateo y yo éramos los únicos beneficiarios. Poco a poco, estaba asegurando mi futuro y el de mi hijo. Mientras tanto, seguía monitoreando las comunicaciones de Carlos con Vanessa. Sus planes avanzaban. Habían firmado el contrato de arrendamiento del apartamento y planeaban mudarse juntos en 2 meses. Necesito tiempo para hacer las cosas bien con Elena, le escribió Carlos a Vanessa en un mensaje. No quiero un escándalo que pueda afectar mi relación con su padre. Su preocupación no era por mí, ni por su hijo. Era por lo que mi padre podría pensar, por cómo afectaría su posición en la empresa. Una tarde, mientras navegaba en el ordenador portátil de Carlos, encontré algo que me dejó helada. Un correo electrónico a un abogado, solicitando información sobre cómo renunciar legalmente a la paternidad. Quería deshacerse completamente de cualquier responsabilidad hacia Mateo. Imprimí el correo y lo guardé junto con todas las demás pruebas que había estado recopilando. También encontré conversaciones donde Vanessa y Carlos discutían sobre mudarse a otra ciudad, lo suficientemente lejos para que yo no pudiera molestarlos. Mi primo Javier, abogado de profesión, se convirtió en mi confidente y asesor legal. Sin revelar todos los detalles, le pedí consejos sobre cómo proteger mis derechos y los de Mateo en caso de divorcio. Si tienes pruebas de infidelidad, me dijo, estarías en una posición mucho más favorable para negociar. Las tengo, respondí. Más de las que necesito. Entonces mi consejo es que sigas reuniendo evidencia, pero también que comiences a prepararte financieramente. Abre cuentas a tu nombre, asegura propiedades, guarda algo de dinero. Ya lo estoy haciendo. Javier me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Elena, no pareces tan devastada como esperaría. Lo estuve, admití, pero ahora estoy enojada y determinada a proteger a mi hijo. Con la ayuda de Javier, redacté un acuerdo de divorcio alternativo, uno que protegería a Mateo y a mí. Cuando Carlos finalmente decidiera hacer su movimiento, yo estaría preparada. Una noche, Carlos me dijo que tenía que viajar por negocios durante el fin de semana. Otra mentira. Según los mensajes que había interceptado, planeaba pasar el fin de semana con Vanessa en la playa, una especie de luna de miel anticipada. Es una lástima que tengas que trabajar en fin de semana, dije fingiendo inocencia. Mateo y yo te extrañaremos. Lo sé, amor. También los extrañaré. Pero este cliente es muy importante. No puedo decir que no. Por supuesto que no puedes, respondí.
pensando en las reservas de hotel que ya había visto en su correo. Esa noche, mientras Carlos dormía, entré silenciosamente en su estudio y reemplacé el borrador de acuerdo de divorcio que él guardaba por mi versión. Si iba a presentarme con hechos consumados, yo también podía jugar ese juego. El fin de semana llegó, y Carlos partió con su maleta y una sonrisa apenas disimulada. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi propio plan. A veces me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, manipulando la situación de esta manera. Pero luego miraba a Mateo, tan pequeño e inocente, y sabía que haría cualquier cosa por protegerlo. Carlos podía abandonarme a mí, pero no permitiría que abandonara a nuestro hijo. Capítulo 5. El enfrentamiento. 3 semanas después, todas las piezas estaban en su lugar. La casa estaba a mi nombre, al igual que el coche. Había abierto cuentas bancarias separadas y transferido suficiente dinero para mantenernos a Mateo y a mí durante al menos un año. El seguro de vida estaba actualizado, y tenía copias de todos los documentos importantes, incluyendo pruebas detalladas de la infidelidad de Carlos. Sabía que el momento del enfrentamiento se acercaba. Carlos había comenzado a trabajar en la empresa de mi padre, y ya había recibido su primer sueldo, considerablemente más alto que en su empleo anterior. Según los mensajes que intercambiaba con Vanessa, planeaban hablar conmigo el próximo fin de semana. «Ya está todo listo», le escribió a Vanessa. «El apartamento, mi nuevo trabajo, los papeles del divorcio. Solo tengo que hablar con Elena y podemos comenzar nuestra vida juntos». Lo que Carlos no sabía era que yo estaba más que preparada para esa conversación. El jueves por la noche, mientras cenábamos, Carlos parecía nervioso. Jugaba con su comida, bebía más vino de lo habitual y revisaba constantemente su teléfono. «Elena», dijo finalmente, «¿podemos hablar el sábado? Tengo algo importante que decirte». «Claro», respondí con calma. «También tengo algo importante que decirte». Carlos pareció sorprendido, pero no preguntó más. El sábado llegó. Le pedí a mi madre que cuidara a Mateo, diciéndole que Carlos y yo necesitábamos tiempo a solas para hablar de asuntos importantes. Ella aceptó encantada, sin sospechar lo que realmente estaba a punto de suceder. Carlos regresó de correr alrededor del mediodía. Se duchó, se vistió con ropa casual pero elegante, y me encontró esperándolo en la sala. «¿Y Mateo?», preguntó notando el silencio en la casa. «Está con mi madre. Pensé que necesitaríamos privacidad para nuestra conversación», asintió, visiblemente nervioso. «Elena, hay algo que debo decirte», comenzó, sentándose frente a mí. «Esto es muy difícil para mí, pero creo que nuestro matrimonio ya no funciona». Lo miré, manteniendo mi expresión neutral. Continúa. «Te quiero, siempre te querré, y adoro a Mateo, pero creo que nos hemos distanciado. Ya no siento la misma conexión». «¿Y eso tiene algo que ver con Vanessa?», pregunté directamente. Su rostro palideció. «¿Qué?». «Mi prima, Vanessa, la mujer con la que has estado engañándome durante más de un año. La mujer con la que planeas mudarte al apartamento que alquilaste en la calle Alameda». Carlos me miró como si hubiera visto un fantasma. «Elena, no sé qué. Ahórrate las mentiras, Carlos», lo interrumpí, abriendo la carpeta que tenía preparada. «Tengo pruebas de todo, los mensajes, las transferencias de dinero, las reservas de hotel. Incluso tengo fotos que tu amigo Miguel tomó de ustedes en el restaurante donde celebraron el cumpleaños de Vanessa». Le mostré las imágenes, una por una. Carlos y Vanessa besándose, abrazados, entrando juntos a un hotel. Su expresión fue cambiando de la sorpresa al miedo. «¿Cómo conseguiste...?» «Eso no importa», respondí. «Lo que importa es que lo sé todo, incluyendo tus planes de renunciar a la paternidad de Mateo». Eso pareció afectarlo más que todo lo anterior. «Yo nunca... Eso no es... ¿No es qué, Carlos? ¿No es verdad?». Le mostré una copia impresa del correo a su abogado. «¿Me vas a decir que no escribiste esto?». Se pasó las manos por el pelo, claramente alterado. «Elena, déjame explicarte. No es lo que parece». «¿Ah, no?». «Porque a mí me parece que planeabas abandonarme a mí y a tu hijo por mi prima, después de haberme engañado durante más de un año, incluyendo todo mi embarazo». Se quedó en silencio, finalmente sin excusas. «Lo siento», dijo después de un momento. «No quería lastimarte. Las cosas simplemente sucedieron». «Las cosas no simplemente suceden, Carlos, las eliges. Elegiste engañarme, elegiste mentirme, elegiste planear abandonar a tu hijo». «Yo amo a Vanessa», dijo, como si eso lo explicara todo. «No planeaba abandonar a Mateo completamente, solo necesitaba tiempo para establecerme con ella antes de... ¿Antes de qué? Recordar que tienes un hijo. Decidir si quieres ser padre o no». Carlos se levantó.
comenzando a caminar por la sala. Esto no está saliendo como lo planeé. Se suponía que hablaríamos civilizadamente, que llegaríamos a un acuerdo. Oh, hablaremos de acuerdos, dije sacando otra carpeta. Pero será bajo mis términos, no los tuyos. Le entregué mi versión del acuerdo de divorcio. Lo hojeó rápidamente y su expresión se transformó en shock. ¿Estás loca? ¿Quieres la casa, el coche, la custodia completa de Mateo y una pensión equivalente al 40% de mis ingresos? Esto es absurdo. Es lo justo, considerando tus acciones. Y hay más. Quiero que renuncies a tu puesto en la empresa de mi padre. ¿Qué? No puedes pedirme eso. Apenas he comenzado. Un puesto que conseguiste mintiéndole a mi padre, manipulándolo. ¿Crees que él te mantendría allí si supiera que has estado engañando a su hija y planeando abandonar a su nieto? La amenaza era clara. Estás chantajeándome, dijo con rabia. Estoy protegiéndome a mí y a mi hijo. Hay una diferencia. No firmaré esto, declaró, tirando los papeles sobre la mesa. Entonces le mostraré a mi padre todas las pruebas que tengo, y a su abogado, y al juez, cuando vayamos a juicio por el divorcio. Carlos se dejó caer en el sofá, derrotado. ¿Cómo supiste? ¿Desde cuándo? Encontré tu lista de moteles hace meses. Carlos. Con Vanessa fue el mejor de todos, ¿recuerdas? Su expresión cambió al reconocer sus propias palabras. Pero dijiste que me perdonabas, que querías intentarlo de nuevo. Mentí. Así como tú me has mentido a mí durante todo este tiempo. El silencio que siguió fue pesado. Carlos miraba al suelo, procesando todo lo que había ocurrido. ¿Y Vanessa? Preguntó finalmente. ¿Ella sabe que tú sabes? Oh, lo sabe. Hablé con ella hace semanas. De hecho, justo después de hablar contigo, la llamé para contarle sobre nuestro acuerdo. Le expliqué que habías decidido quedarte conmigo y con Mateo, que habías recapacitado sobre tus errores. Eso no es verdad, dijo confundido. Por supuesto que no. Pero ella lo creyó cuando le envié mensajes desde tu teléfono, confirmándolo. Carlos sacó su teléfono, revisando frenéticamente sus mensajes. ¿Cómo? Sé tu contraseña desde hace meses, Carlos. No eres tan cuidadoso como crees. Le mostré capturas de pantalla de las conversaciones que yo había iniciado haciéndome pasar por él, donde Carlos le decía a Vanessa que había decidido no dejar a su familia después de todo, que lo sentía, pero no podía abandonar a su hijo. Le rompiste el corazón, Carlos, dije con falsa simpatía. Estaba furiosa. Me llamó llorando, diciéndome que eras un mentiroso y un cobarde. No puedes hacer esto, dijo, poniéndose de pie. Voy a llamarla ahora mismo para aclararlo todo. Puedes intentarlo, pero dudo que te conteste. Según sus redes sociales, está en un avión rumbo a Madrid. Consiguió un trabajo allí, muy lejos de ti. Carlos me miró con una mezcla de rabia y asombro. ¿Quién eres tú? La Elena que conocía no haría algo así. La Elena que conocías murió el día que encontró tu lista de moteles. La mujer que tienes frente a ti es una madre que hará cualquier cosa para proteger a su hijo. Le acerqué un bolígrafo. Ahora, sobre ese acuerdo de divorcio, Carlos tomó el bolígrafo con manos temblorosas. Si firmo esto, ¿me dejarás en paz? ¿No le dirás nada a tu padre? Si firmas y cumples con todas las condiciones, incluyendo renunciar a la empresa y pagar la pensión puntualmente, no habrá necesidad de que nadie más sepa los detalles sórdidos de tu traición. Comenzó a firmar cada página, con movimientos mecánicos. Nunca pensé que fueras capaz de algo así, Elena. Yo tampoco pensé que fueras capaz de engañarme con mi prima mientras estaba embarazada de tu hijo, y luego planear abandonarnos. Supongo que ambos nos hemos llevado algunas sorpresas. Cuando terminó de firmar, recogí los documentos y los guardé en mi carpeta. Le enviaré una copia a mi abogado mañana. Espero tu carta de renuncia en la empresa a más tardar el lunes. Y Carlos, si intentas contactar con Vanessa o incumplir cualquiera de estas condiciones, todo el mundo sabrá exactamente qué tipo de hombre eres. Me miró con incredulidad. ¿Esto es todo? ¿Así termina nuestro matrimonio? No, respondí, dirigiéndome a la puerta. Nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo, cuando decidiste engañarme. Esto es solo el final oficial. Le abrí la puerta, indicándole que era hora de irse. Te daré hasta mañana para recoger tus cosas. Después cambiaré las cerraduras. Carlos salió sin decir una palabra más, derrotado y sin opciones. Lo vi alejarse, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar libremente. La guerra había terminado, y yo había ganado. 5 años han pasado desde aquel día. Mateo ya es un niño inteligente y curioso de 5 años,
que asiste al jardín de infantes y hace preguntas sobre todo lo que ve. Tiene los ojos de su padre, pero afortunadamente, nada de su carácter. El divorcio se finalizó sin problemas. Carlos cumplió con todas mis condiciones. Renunció a la empresa de mi padre, alegando que había recibido una mejor oferta en otra ciudad, y comenzó a pagar puntualmente la pensión para Mateo. Mi padre nunca supo la verdadera razón de nuestra separación. Le dije simplemente que habíamos crecido en direcciones diferentes y que era mejor terminar las cosas de forma amistosa. Lo importante es que Mateo esté bien, me dijo mi padre en ese momento, y que tú estés bien. Y lo estaba, mejor de lo que había estado en mucho tiempo. Con el apoyo de mi familia, retomé mi carrera profesional. Terminé la maestría que había pausado debido al embarazo y conseguí un puesto en una consultora de marketing. El trabajo es exigente pero flexible, lo que me permite pasar tiempo de calidad con Mateo. La casa que había sido nuestro hogar matrimonial ahora está a la venta. Decidí que era hora de dejar atrás los recuerdos asociados a ese lugar. Mateo y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño pero luminoso, cerca del parque donde le gusta jugar. En cuanto a Carlos, mantuvo su distancia durante los primeros 2 años. Pagaba la pensión pero no mostraba interés en visitar a Mateo. No insistí. Considerando sus planes originales de renunciar a la paternidad, quizás era mejor que mi hijo no tuviera un padre a medias en su vida. Sin embargo, hace 3 años recibí una llamada inesperada. «Elena, soy Carlos», dijo con voz vacilante. Me preguntaba si podría ver a Mateo. Mi primer instinto fue negarme, proteger a mi hijo de un hombre que había estado dispuesto a abandonarlo. Pero luego pensé en Mateo, quien ocasionalmente preguntaba por su papá. ¿Por qué ahora?, pregunté. Han pasado 2 años, Carlos. Lo sé, suspiró. He estado poniendo mi vida en orden, haciendo terapia, entendiendo mis errores. ¿Y Vanessa?, no pude evitar preguntar. Terminó hace tiempo, respondió. Ella encontró a alguien más. No me sorprendió. Vanessa siempre había sido inconstante, siempre buscando algo mejor. Después de pensarlo, accedí a una visita supervisada. La primera reunión fue incómoda. Mateo, que entonces tenía 2 años, se escondió detrás de mí, tímido ante este extraño que le decían era su padre. Carlos parecía nervioso, sin saber cómo interactuar con un niño pequeño. Pero con el tiempo, las visitas se volvieron más regulares, una vez al mes, luego cada 2 semanas. Carlos parecía genuinamente interesado en conocer a su hijo. Traía regalos pequeños pero considerados. Libros de dinosaurios cuando Mateo comenzó a mostrar interés en ellos. Pelotas cuando empezó a gustarle el fútbol. Un día, después de una de estas visitas, Carlos me pidió hablar a solas. «Quiero agradecerte», dijo sorprendiéndome, «por permitirme ser parte de la vida de Mateo, a pesar de lo que hice. Lo hago por él, no por ti», respondí con honestidad. «Lo sé, y eso demuestra qué clase de madre eres. Yo cometí el peor error de mi vida cuando traté de alejarme de ustedes». No respondí. Las disculpas llegaban demasiado tarde para cambiar lo que había pasado entre nosotros. «No espero que me perdones», continuó. «Solo quería que supieras que me arrepiento profundamente y que estoy agradecido de poder conocer a mi hijo». Asentí, aceptando sus palabras sin comprometer mis sentimientos. «¿Sabes algo de Vanessa?», preguntó después de un momento. «No», respondí. «Cortamos todo contacto después de lo que pasó». Era verdad. Vanessa había intentado comunicarse conmigo cuando regresó de Madrid, unos meses después de mi enfrentamiento con Carlos. Quería explicarse, justificarse. No le di esa oportunidad. Algunas traiciones no tienen explicación ni justificación. La vida continuó. Establecimos una rutina en la que Carlos veía a Mateo regularmente, pero siempre respetando mis límites y mis decisiones como madre principal. No éramos amigos, pero habíamos encontrado una forma civilizada de coexistir por el bien de nuestro hijo. Hace 1 año, conocí a Alejandro en una conferencia de marketing. Es profesor universitario, inteligente y amable. Nuestra relación avanzó lentamente, ambos cautelosos por experiencias pasadas. Él es divorciado, sin hijos, y entiende la complejidad de las relaciones después de una ruptura difícil. Al principio mantuve a Alejandro separado de mi vida con Mateo. Necesitaba estar segura antes de presentarle a mi hijo, pero después de 6 meses juntos, sentí que era tiempo. «Mateo, hay alguien especial que quiero que conozcas», le dije una tarde, mientras coloreaba en la mesa de la cocina. «¿Es un amigo tuyo?», preguntó sin levantar la vista de su dibujo. «Sí, es un amigo muy especial para mí. El primer encuentro fue en un parque de diversiones. Mateo estaba tan entusiasmado con los juegos que apenas prestó atención a Alejandro. Pero hacia el final del día, cuando Alejandro le compró un algodón de azúcar y se sentó con él a discutir seriamente qué dinosaurio era el más fuerte,
Vi a mi hijo sonreír con genuina alegría. Con el tiempo, Alejandro se ganó el corazón de Mateo con paciencia y respeto. Nunca intentó reemplazar a Carlos, siempre clarificando que Mateo ya tenía un papá, pero ofreciéndole otro adulto en quien confiar y con quien contar. Hace 2 meses, Alejandro me propuso matrimonio. Fue una propuesta sencilla, durante una cena en casa después de que Mateo se durmiera. No hubo grandes gestos, solo palabras sinceras sobre querer construir una vida juntos. Le pedí tiempo para pensarlo, no por dudas sobre mis sentimientos hacia él, sino porque necesitaba estar segura de que esta decisión sería positiva para Mateo. Hablé con Carlos al respecto, por cortesía y porque afectaría a nuestro hijo. Me alegro por ti, Elena, dijo con sinceridad. Alejandro parece un buen hombre, y se nota que Mateo lo quiere. Gracias, respondí, sorprendida por su madurez. Quería que lo supieras antes de tomar una decisión. Mereces ser feliz, añadió. Ambos lo merecen. La semana pasada le dije a Alejandro que sí. Planeamos una boda pequeña para el próximo verano. Solo familia cercana y algunos amigos. Mateo será el portador de anillos, una responsabilidad que toma muy en serio. Ayer recibí un correo electrónico inesperado. Era de Vanessa. Después de años sin contacto, ver su nombre en mi bandeja de entrada me produjo un escalofrío. Elena, he dudado mucho antes de escribirte. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito decirte cuánto lamento el daño que te causé. He pasado años reflexionando sobre mis acciones y buscando entender por qué hice lo que hice. No busco justificarme, solo quiero que sepas que me arrepiento profundamente. Felicidades por tu compromiso. Alejandro parece un buen hombre. Te deseo toda la felicidad que mereces. Vanessa. No respondí. Quizás algún día lo haga, cuando el perdón sea más que una palabra y pueda sentirlo realmente. Por ahora, estoy enfocada en el futuro, no en el pasado. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno, Mateo me preguntó si podría llamar papá a Alejandro después de la boda. Ya tengo un papá, dijo refiriéndose a Carlos. ¿Pero puedo tener 2? Le expliqué que tendría que hablarlo con Alejandro, ver cómo se sentía él al respecto, pero creo que le gustaría mucho, añadí, viendo cómo su rostro se iluminaba. Más tarde, mientras observaba a Mateo y Alejandro construyendo un fuerte con cajas de cartón en la sala, sentí una profunda gratitud. Mi vida no había resultado como la había planeado. Había enfrentado traiciones y decepciones. Había llorado y había luchado. Pero aquí estaba, 5 años después, construyendo una nueva vida. Una verdadera familia basada en el respeto y el amor genuino. No era perfecta, pero era real. Carlos sigue siendo parte de la vida de Mateo, ahora como un padre presente y responsable. Nunca seremos los mejores amigos, pero hemos encontrado una forma de coparentalidad que funciona. Alejandro ha traído una nueva dimensión de amor a nuestras vidas, sin pretender borrar el pasado. Y yo, la mujer que una vez encontró una lista de moteles en la mochila de su esposo mientras estaba embarazada de 7 meses, he aprendido que la fortaleza no viene de la venganza, sino de la capacidad de reconstruir, de confiar nuevamente, de permitirse ser feliz a pesar de las cicatrices. Esta tarde, Mateo me abrazó de repente mientras lavábamos los platos. «Te quiero, mamá», dijo simplemente. «Yo también te quiero, mi amor», respondí, besando su cabeza. Y ese momento, tan simple y cotidiano, me confirmó lo que ya sabía. Todo había valido la pena, cada lágrima, cada noche de insomnio, cada decisión difícil, porque al final había conseguido lo más importante, un hogar seguro y amoroso para mi hijo, y una nueva oportunidad para mí misma. La lista de moteles que encontré hace 5 años cambió mi vida para siempre, pero no fue el final de mi historia. Fue solo el comienzo de una nueva, una que yo misma estaba escribiendo, en mis propios términos.